abogado Miguel Ángel Gutiérrez Angulo. Quería hacerle la pregunta, ¿cuál era tu trayectoria profesional? Bien, buenas noches de todo. Mi nombre es Miguel Gutiérrez y bueno, soy abogado pues del año 2015. Me colegié en esa fecha, pues tengo mi registro número 66704 del Colegio de Abogados de Lima. Bien, en cuanto a la pregunta, pues la trayectoria como profesional en la carrera de la abogacía, como en efecto desde el año 2015, yo comencé pues a trabajar en el Ministerio Público hasta la fecha. Entonces, desde dicha área, pues, yo he estado, pues, desempeñándome como, primero como personal administrativo, obviamente empezando desde lo que es asistente en función fiscal, en el área de derecho penal, procesal penal, y bueno, en una fiscalía corporativa especializada en delitos de trata de personas, para después, posteriormente, ahorita me encuentro elaborando en una fiscalía especializada en delitos contra la criminalidad organizada. Ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Me puede, por favor, describir y detallar el área o ámbito de derecho en el que se desempeña y por qué la eligió? Como ya había señalado, pues, ¿no? Es una fiscalía corporativa especializada en delitos desde el año 2015 hasta el 2017. Estaba en una fiscalía de trata de personas. Pues yo primero postulé mandando mi currículum, mi CV, obviamente después de que yo, antes de recibirme de abogado, yo ya estaba, comencé desde la universidad, ¿no? Los últimos ciclos ya prácticamente a hacer prácticas profesionales, más que todo en el área penal y procesal penal. Me llamó mucho la atención, elegí esa área porque era una entidad donde yo podía expandir, desarrollar más mis conocimientos jurídicos. Entonces es por ello que yo, es lo que yo entiendo que al elegir dicha área, vería pues muchas cosas interesantes en lo procesal, en la doctrina, en lo que prácticamente los estudios quería complementarlo ya prácticamente tanto de la teoría a la práctica. Entonces, eso es lo que me conllevó a estar en dicha área, postulé y obviamente estaba con la capacidad de sentirme, ¿no? De poder ampliar mis conocimientos, ¿no? Tanto hay diferentes entidades en el estado donde también podría haber incursionado, pero bueno, se dio la oportunidad de estar en el Ministerio Público y de verdad que la experiencia es muy agradable en cuanto a expandir, como te digo, poniendo los conocimientos tanto en la teoría como en la práctica. La tercera pregunta es, ¿qué fuentes de derecho es la que más utiliza? Bien, las fuentes del derecho, pues, que más yo aplico se denomina, pues, la ley, ¿no? Obviamente es una fuente formal que tiene el derecho. En este caso, pues, al utilizar la fuente que le digo formal de la ley, es que se recurre uno a los códigos. En este caso, en mi área, pues, es el Código Penal, Código Procesal Penal y obviamente la Constitución Política. En el área del derecho es muy amplia, ¿no? Como le digo, eh, recurro a la jurisprudencia. La jurisprudencia son aquellas resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional, quiere decir, en este caso, por los jueces que tiene nuestro país, ¿no? Ustedes han visto que también en las noticias, cuando dictan, ¿no? Por ejemplo, juez dicta sentencia, se emite un pronunciamiento judicial de tal caso, ¿no? Que se ha visto. Entonces, a eso se recurre uno para poder complementar los casos que uno lleva, obviamente de la ley, ¿no? También existe lo que es la doctrina. La doctrina son pues los estudios realizados de los juristas. Los juristas son aquellas personas que se especializan, profundizan más los temas para poder elaborar, mejorar y tener un mejor análisis de un caso, ¿no? Un caso en concreto. Prácticamente a esas tres, básicamente recurro a esas tres fuentes, ¿no? De las muchas que tiene el derecho, ¿no? Ok, doctor. ¿Puede identificar los retos y desafíos más importantes que le ha tocado enfrentar como abogado antes de la situación actual del coronavirus? Sí, claro. Los retos, prácticamente en el área donde me encuentro,
por parte del Ministerio Público es que uno trabaja con magistrados que llevan casos prácticamente de índole de repercusión nacional, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que uno cuando asume, cuando apoya y trabaja esos casos, dedica prácticamente, es un reto de sacrificio prácticamente tus horarios, ¿no? En cuanto en nuestro campo prácticamente el éxito, la etapa estelar que se denomina es el juicio. Y hasta llegar a la etapa de juicio oral y lograr una sentencia es como alcanzar la justicia en el país, ¿no? Es como que una persona, pues, prácticamente los agraviados, las víctimas que han sido, pues, en este caso afectadas por personas que delinquen, que hacen un daño, ¿no?, a la sociedad y al país, pues, en este caso, cuando el Estado toma cartas en el asunto, ¿no?, para poder hacer justicia, es lográndose con una sentencia, una condena, obviamente respetando todos los derechos también que le asiste así pues no, uno ya se determina en su etapa final, si es el delincuente, ¿no? Obviamente ya se determina con una resolución judicial. Y ese es el reto prácticamente que uno tiene que, durante la investigación, demostrar, buscar pruebas, testigos, y es todo un tema porque el reto es que yo inclusive de los casos que he visto, de la experiencia que he tenido que tratar con gente que a veces tú no conoces de la noche a la mañana, ¿no? Conoces diversos tipos de gente que tú tienes que tratar de lidiar con ellos, o sea, convencerlos, explicarles, y a veces algunas personas entienden, otros no, tratar de persuadirlo diciendo que tienen que colaborar con la justicia. De lo contrario, pues el caso se viene abajo, ¿no? Entonces, en eso, ese es el reto que en cuanto a mi área, uno tiene que lograr una condena, prácticamente una sentencia, prácticamente para que se sienta satisfecho personalmente y por la finalidad de la institución, ¿no? Y una sentencia, para terminar, no me refiero necesariamente que pueda ser condenatoria, ¿no? Si uno también, el Ministerio Público, su función también es que defiende la ley, o sea, también determina qué persona es culpable y qué persona también es inocente, y al final se determina su situación. Y eso es básicamente, ¿no?, en el área que tenía antes del COVID. Ahora es un poco complicado manejar este asunto, pero esos fueron los desafíos que antes que venga esta pandemia, uno contaba con los mecanismos y con los apoyos respectivos, ¿no? Perfecto. Justo le vamos a preguntar los retos y desafíos que tiene ahora con la pandemia y los que tendrá a futuro debido a todo esto que ha pasado en la coyuntura. Yo pienso que ha sido un cambio, en cierto modo ha sido positivo, ¿no? Positivo porque, ¿en qué sentido? De que hay cosas que ahora nosotros llevamos algunas audiencias en forma virtual. Se hace como justamente estamos haciendo ahorita, ¿no? En este caso también, pues de una forma se agiliza, se fomenta más la tecnología, que es una herramienta sofisticada y buena. Y por otro lado también tiene un impacto ecológico, y me explico en ello. Nosotros, todo profesional de la carrera del derecho elabora escritos, ¿no? Y al elaborar escrito, presentarlo al juzgado o alguna entidad pública, en este caso, pues SUNAR, INDECOPI, o el Ministerio de Economías y Finanzas, cualquier entidad siempre recurre a presentar escritos. Y entonces, los escritos a veces son voluminosos, pueden ser, pues, cantidades de impresiones de 400, 500 hojas, 1000, 2000 hojas, depende del caso. Y en este caso, pues, de esta forma de hacer virtual, prácticamente el impacto ecológico sería como, me explico, ¿no? Les decía que todo puede ser escaneado, se puede visualizar ahora por internet, vía web se puede notificar, y en ese aspecto creo que ahora el reto es que también de esta misma forma el especialista o el que estudia derecho, el futuro abogado, tiene que tener dominio de las palabras, prácticamente no ser tímido, ¿no? En prepararse bien, porque siempre va uno a tener que hablar, comunicarse,
transmitir un sentir de una persona que se ve afectada por, digamos, depende, ¿no? Si tiene un problema administrativo, un problema, digamos, judicial, tiene que poder transmitir a la entidad correspondiente, o si uno quiere buscar una solución, tiene que tener esa capacidad, tiene que tener iniciativa, dinamismo, y yo pienso de que con las herramientas tecnológicas es lo que se puede complementar y llevar a cabo, ¿no? su profesión, tener la satisfacción con uno mismo y de los demás. Muy buenas noches, señor Ángel Gutiérrez. Sí. ¿Cómo usted me podría decir cuáles son las características, habilidades y competencias generales que deben tener los futuros abogados en cualquier rama del derecho? Bueno, yo considero de que las características es que primero tiene que tener un orden, un criterios en cuanto a la disciplina, ¿no? Fomentar ese con uno mismo, porque va a enfrentarse más adelante a dificultades, a problemas en cuanto esta carrera es ciencia social, ¿no? O sea, en este sentido es que una persona que desconozca de la ley frente a una situación, un problema, uno tiene que tener las características en cómo desenvolverse con ella, ¿no? Saber escuchar, tener un orden, digamos, en cuanto la persona le explica o trata a su manera, le comenta de una dificultad, de un problema, una situación. En cuanto a las habilidades, como antes mencioné, tendría que ser una persona, bueno, yo considero que no, la timidez no cabe. Inclusive desde las aulas uno puede ir viendo si es que tiene alguna duda, algún inconveniente, desde ya va mostrando sus habilidades en preguntar, no quedarse callado, no quedarse con esa intriga, ¿no? Esa timidez de decir, yo levanto la mano y qué dirán mis compañeros si me equivoqué o no. En cuanto a las competencias generales, la ética, obviamente, ¿no? Tener siempre el lado como finalidad la justicia de por medio, porque en esta carrera pues ahí vas a encontrar diversas posiciones y es normal, unos pueden estar a favor y otros en contra, pero mientras que tú tengas una posición en la cual tú la sepas argumentar, defender, yo creo que también puedes de otra forma tener esa mística, ¿no? con tu carrera y obviamente... Muchas gracias. Ahora, quisiera hacer una pregunta más. ¿Las habilidades, competencias y conocimientos necesarios para desempeñarse en su especialidad o ámbito de acción? Ya, en la especialidad, en cuanto a lo que es el área penal, bueno, yo considero de que primero tienes que tener cierta, digamos, una intuición, un afán de poder, digamos, buscar varias alternativas, de no quedarte con una sola respuesta, ¿no? Como que en el área penal es como, por ejemplo, dicen, ¿no? Ocurrió un accidente de tránsito y uno dice, la prensa, por ejemplo, ¿no? A la primera impresión uno dice, atropellaron a tal persona porque el conductor iba a una excesiva velocidad, qué sé yo. Y supongamos que este accidente ocurre en una carretera, en una Panamericana Sur o Norte, supongamos. Y obviamente te dicen esa respuesta y tú ya de frente, en el área que como te menciono, en el área penal, existen dos posturas, ¿no? Una que acusa y una que defiende. De frente, entonces, se dicen que él es el responsable, esta persona es la responsable. ¿Por qué? Porque la atropelló. Pero sin saber las causas, si tú te quedas con esa sola respuesta, no vas a abordar, no vas a llegar a la verdad. Son diferentes, por eso es que uno en esta área tiene que, tanto para saber si la persona es culpable o inocente, porque estás hablando de la vida de las personas, de su libertad. Después de la vida es la libertad, el derecho es el más preciado, porque con ello tú puedes, obviamente, desenvolverte, ¿no? Sino que a lo que voy es que no te puedes quedar con una sola respuesta, tú tienes que buscar, como te digo, si esta persona tomó al conducir, al ejemplo que no te mencioné, ¿no? Si esta persona cruzó, de repente la víctima cruzó porque esta persona se encontraba ebria, o si no, no pudo ver las señales, en verdad, o sea, llegas a un momento en que tú tienes que recurrir
a varias alternativas y buscar las pruebas, ¿no? En cuanto a las competencias, tienes que actualizarte constantemente, porque los demás abogados también van a querer prácticamente tu posición que tienes, la van a confrontar, y tú tienes que defender en cuanto a tus conocimientos que has adquirido, ¿no? En este caso, de todo lo que te mencioné de la ley, de las jurisprudencias, de todo esto, puedes tú aplicarlo justamente en esos momentos, ¿no? Para que tú te desenvuelvas bien en ese ámbito de acción. Perfecto, doctor Miguel, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y por aceptar hacerla. De parte de todo el grupo le agradecemos mucho. Y buenas noches, eso es todo. Gracias a ustedes también por la entrevista. Okay. Buenas noches.